Don Ángel, tiene usted la palabra. Muy bien. Bueno, a ver si soy capaz de hablar con esto bicho, que no os creáis que a mí me convence mucho. Lo primero, bueno, muchas gracias, Carlos. No quiero que, después del esfuerzo tan brutal que has hecho para esto, yo creo que debo decirte, darte así un poco... también ha hecho información, ha hecho también judicial, ha hecho un poco de todo y además ha hecho seguridad fuera de la policía, que también tiene su importancia. Bueno, en el fondo vamos a tocar un tema que efectivamente yo creo que es muy delicado. No exactamente como dicen la prensa o como nos dicen en muchos libros. El problema de la desaparición, yo creo que empieza y casi os diría que termina en el hecho en sí de que no se sabe lo que hay detrás de eso, de que no existe realmente. Hablamos de desapariciones, pero es como si habláramos, es un poco como si habláramos de ovnis, los normales, porque habrá gente que ha visto los ovnis, inclusive que los tenga, por lo menos se dicen por ahí, de esos aparatos que se caen y esas cosas y que los tengan los servicios de unos países o de otros. Pero el hecho en sí es que la familia que está esperando un hijo, que está esperando uno de los progenitores, que está esperando uno de los abuelos y que de repente no aparece, yo creo que todo el mundo somos conscientes de lo que supone y os voy a decir el por qué. Porque los padres hemos tenido algún hijo que ha tardado un par de horas y teníamos los nervios de punta porque no sabíamos qué pasaba y es un par de horas. Imaginaos si en vez de un par de horas, pues es 6 semanas, 3 meses, 1 año, 20 años, como hay alguno. Fijaros qué pensará la familia del niño del pintor de Málaga, que lleva desde hace casi 40 años, o por ahí andará, pues fue en 1980 y tantos, ¿no? Tú que conoces mejor, por ahí anda. Entonces quiere decirse que nunca pueden sacarse esa espina, porque si supieran ha muerto, como pasa en cualquier cosa, pues ha muerto, lo has enterrado, es un disgusto tremendo, es una espina que tendremos clavada siempre, pero no hay, ¿cómo deciros? No hay ninguna duda de lo que ha pasado, está muerto. El problema es que estas personas siguen pensando después de 40 años que a lo mejor está vivo y que a lo mejor está sufriendo y que a lo mejor está en un país por ahí perdido y está en la calle. Ese es el verdadero problema, a nivel de familiar. Y a nivel de Estado, a nivel de gobiernos, a nivel jurídico, y eso es lo primero que debían de saber todo el mundo. A mí me da mucha pena que hoy aquí no tengamos muchos periodistas, que es lo que debía haber, y algún juez, que les he dicho a más de uno que vengan o les he invitado a venir. ¿Y por qué os digo esto? Porque la desaparición, todo el mundo habla, sobre todo desde el año 16 que sale el Centro Nacional de Desaparecidos, hablan de que los desaparecidos es un problema, pero nadie dice realmente cuál es el problema o el problema tan bestial que existe. Es que jurídicamente, legalmente en España, no existe el desaparecido. Ese es el verdadero problema. No hay desaparición en España. Cuando matas a una persona hay un delito de asesinato. En la desaparición no hay delito. Y como no hay delito, porque la única vez que aparece algo que tenga que ver con la desaparición, que ya os digo que no aparece en ningún sitio, cuando haya algo sobre el tema, no es precisamente desaparecido, sino la ausencia. Hay ausencia de una persona en España. Pero, ¿ausencia por qué? Pues es una persona que puede haber desaparecido, inclusive voluntariamente, pero que no se sabe dónde está, ha pasado mucho tiempo y hay propiedades que tienen que saber si las pueden heredar, si no. Y entonces hay un momento en el Código Penal, en el Código Civil, que lo que dice es cuando una persona lleva tanto tiempo sin dar señales de vida, se le considera fallecido y por tanto se puede heredar. Pero eso es lo único que hay.
Entonces, ¿cuál es el problema con el que se encuentra la judicatura muchas veces cuando se habla de una desaparición? Cuando pides que te den un teléfono, toda la entrada, salidas, movimientos, pides entrar en un domicilio, pides que te dejen entrar en el Facebook de un sitio, el juez muchas veces te dice, no, pero ¿qué pruebas reales tenemos de que puede ser un sospechoso de verdad? ¿De que puede tener que ver con la desaparición? ¿Por qué esa desaparición que dicen ustedes que es desaparecido es una desaparición criminal? A lo mejor se ha marchado voluntariamente. Eso me ha pasado infinidad de veces, infinidad de veces. Es más, en alguno de los casos, como os puedo decir, por ejemplo, el de Aurora Mancebo, en Tarragona, fue el propio juez que había estado de instrucción que me dijo, comisario, no le dé usted vueltas, esta señora estaba un poco mal de la cabeza y se ha ido, pero no pasa nada, ya aparecerá algún día. Digo, perdone usted, señoría, esta mujer la han matado y no aparecerá nunca más. ¿Qué dice usted? Digo, se lo voy a demostrar. Y a los 2 años, cuando terminamos y cerramos la operación, el juez pasó a ver cómo se dice, a archivarlo, por lo menos momentáneamente, no sé si es la palabra que se utiliza en el archivo ese, provisionalmente, ya me he acordado, archivo provisional. Lo que decía es las pruebas indiciarias de que esta persona ha muerto a manos de fulano de tal son tremendamente importantes. Pero mientras no aparezca el cuerpo, no puede haber delito. Bueno, eso se lo han sacado de la manga, porque luego aparecen muchas veces los cuerpos ya después de 40 años y sí había delito. O sea, tú lo que no sabes en ese momento es si hay o no hay delito. Lo que sabes es que no está la persona y que hay indicios criminales. Eso no se atreve a tocarlo nadie. Y mucha gente me decía, pero si no viene en el Código Penal, digo, perdón, no viene en el Código Penal, eso se lo ha dicho algún juez. No viene en el Código Penal, pero sí viene en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal sí dice que cuando un delito no tiene suficientes pruebas físicas, porque no existen, pero hay indicios suficientes, y dice cómo tienen que ser los indicios, se castigará como si fuera un delito real, a todos los efectos, porque si no, dejaríamos de tener la posibilidad de condenar a los autores de ciertos delitos. Entonces, yo he dicho que, basándonos en eso, tendríamos que cambiar las cosas. El por qué eso no se hace, por qué en esos momentos no se cambian el tema. Pues no se cambia el tema porque a mucha gente, sobre todo a nivel jurídico, le interesa más lo que es la ley procesal teórica que hacer justicia. Es así de sencillo y así de cruel. Y os voy a poner otro caso, eso ya os digo que es así como cierra, o sea que si viéramos en el caso de Aurora Mancebo y fuéramos al archivo provisional que hay, es eso lo que dice. Pero a mí hay uno que me llama mucho más la atención todavía. Hicimos una desaparición en Ellín, Albacete, y demostramos que la persona desaparecida había estado precisamente con una persona que había sido o que era su amante en aquella época y que el día de la desaparición estuvo con ella. Demostramos no solo que había estado con ella con 10 o 12 personas que la habían visto, sino en qué coche iban, y hasta con fotografías que metimos a policías, hombre y mujer, con el fin de que nos dijeran cómo iba la mujer, porque pensábamos, si está muerta, no puede ir la manera como está viva, que se está moviendo y tal. Hicimos fotos, presentamos a la gente las fotos y reconocieron cómo iba con la cabeza hacia adelante, con el pelo por delante, que eso no suele ir así nadie porque no ve, entre otras cosas. Bueno, pues con todo aquello se presentó al juzgado, el juez estuvo de acuerdo, los fiscales estuvieron de acuerdo, se juzgó con Tribunal Popular, el Tribunal Popular lo condenó por homicidio con alevosía, le metieron el presidente del tribunal, que es un magistrado ya de carrera, le puso 17 años de cárcel, el abogado de la defensa recurrió y pásmense ustedes, porque se pasmó el juez, o sea que, bueno, yo me quedé helado. Dijo directamente ya, todas las pruebas indican
que esta persona es autora de una muerte y una ocultación del cadáver. Pero nuestra ley dice que mientras no hay cadáver, mientras no hay cuerpo, no puede haber delito. Y por tanto, queda en libertad. Está en libertad. Esa es la realidad, ¿eh? Así que, ¿con qué luchamos? Luchamos con algo que es una salvajada, que las familias quedan destrozadas, pero que realmente a lo que son las instituciones les importa un rábano. Esa es la realidad. Pero aparte de esa realidad, ¿qué otras realidades hay? Porque, lógicamente, hay más realidades en estos temas, del por qué surgen estas cosas. Porque cuando nosotros hacemos la investigación, nos vamos a encontrar con ciertos problemas. Lo primero que tenemos que hacer, y de los datos que ha dado mi compañero Carlos Núñez, el comisario Núñez, yo tengo que deciros que con algunos son los que le ha dado es exactamente lo que da el Centro Nacional de Desaparecido. Que a nadie le va a parecer mal que diga que no me gusta el centro, no los datos, que no me gusta el centro, porque como está Policía y Guardia Civil y quieren meter también Ertzaina y Mossos d'Esquadra, no creo que a nadie le moleste. Simplemente no funciona porque está en este momento eso como casi todo lo que está en España. ¿Quién manda eso? ¿Lo mande un coronel o lo mande un comisario? ¿Alguien que no ha hecho cosas de desaparecidos? Nunca. Y los policías que yo conocía, yo a los jefes no les he conocido en ningún momento, pero a los inspectores de policía sí. Había uno que me decía, jefe, ¿yo qué quiere usted que le diga? Yo todo lo que he hecho son análisis, siempre he hecho análisis, yo soy químico, yo hago análisis y puedo hacer números, pero yo de esto no entiendo. Esos son los que están dirigiendo y los que tienen que decir cómo hay que hacer una investigación de desaparecidos. Ya se pueden ustedes imaginar cómo está funcionando eso. De tal manera que los datos reales no es tal y como los cuentan. Los datos son buenos, pero no es como los cuentan. ¿Cuál es el problema que hay en España con la desaparición? En España la desaparición hay aproximadamente entre 20 y 25.000 todos los años. Desde que yo tengo conocimiento del caso, que es el año 2002, y les diré por qué luego, desde ese momento viene a haber eso. Yo no sé si ahora hay un poco más, porque le he oído decir 26.000. Bueno, pues a lo mejor en vez de 20, 25 son 26, pero da igual. Estamos hablando de cifras muy parecidas. Pero de esos voluntarios no es que los encuentren, es que eso es mentira. Dice, y aparecen, es mentira, no aparecen. Son voluntarios, han marchado unos días, se han marchado con la novia, le han puesto malas notas, tienen miedo y se han ido. Esos aparecen siempre. Hay aproximadamente el 98% que efectivamente aparecen, porque son voluntarios. Pero los que yo denominé, igual que a la escena de fantasma, denominé a los que no son así, la gente, las personas que han seguido un poco mi línea, dice, son desapariciones criminales, pero yo no las llamo así porque no es cierto. De momento, para nosotros, para los investigadores, tienen que ser desapariciones inquietantes. No tienen por qué ser criminales, porque a lo mejor es un tío muy raro o es una persona muy rara, como por ejemplo el caso del que hemos hablado, del niño pintor de Málaga. A lo mejor alguien le ha ofrecido que podía hacer muchas más pinturas y tal. A mí cuando me decían, ¿pero usted cree que puede estar vivo? Digo, sí, él sí. No tenemos ningún indicio para decir que esté muerto. Puede estar muerto, pero podría estar vivo. Porque lo único que sabemos es que desapareció de España. De ahí desapareció, se fue de Málaga. Seguramente con el alemán ese del que apareció el nombre en el hotel. Pero no se sabe más porque además no se siguió más. Con lo cual es difícil que puedan decir ninguna cosa. Entonces el problema está en que las inquietantes sí hay que vigilarlas de otra manera. Entonces, ¿qué es lo primero? Fíjense ustedes qué sencillito es. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cualquier investigador, cualquier institución de seguridad en este país? Lo primero que hay que hacer es tener gente preparada para ser capaz en 3 o 4 días decir si esa desaparición es voluntaria o es inquietante. Si es voluntaria, por lo menos de momento, se echa a un lado y se dice a la familia que vamos a seguir con ella y se sigue trabajando. Yo no digo que no se trabaje, pero no se judicializa porque no haría falta y no hay por qué meter cosas a los juzgados sin necesidad, y la inquietante se metería desde un principio como posible indicio criminal. Con lo cual, ¿qué estaríamos haciendo? Quitando el 98% de los casos de los juzgados. Fíjense ustedes si es importante. Y dedicar
a unas unidades suficientemente preparadas ese 1,5% que sí podrían saberse de cómo es. Y luego a los jueces hay que decirles que tienen que empezar a aplicar la ley de enjuiciamiento criminal. Si no utilizan los indicios, no vale para nada lo que estamos haciendo. Porque desde luego el que entierre un cuerpo, y eso lo he dicho inclusive en los periódicos, o sea que es público, el que mate a una persona y pueda deshacerse del cuerpo, como sea, que lo entierre muy hondo, que lo meta con 28 kilos de plomo en el mar, que desaparezca el cuerpo, con lo que está habiendo en este momento, es el crimen perfecto. No hay ninguna necesidad de no matar, se puede matar todo lo que se quiera. Lo único que hay que hacer es esconder el cuerpo. Es así, es que es muy fácil, ¿eh? Ustedes dirán, es complicado. No, no. Yo tengo más o menos idea de dónde está Aurora Mancebo. Pero ¿cómo haces? ¿Levantas un par de pueblos? ¿Se puede hacer eso en un país? Pues claro, tenemos una idea por los rastros que va dejando el teléfono de por dónde puede estar, dónde se para, dónde acaba el tema. Pero nada más. Tenemos otro caso en Santiago de Compostela, Fernando Caldas, que hasta la propia juez está alucinada, la que llevó el caso, y está alucinada porque hasta un estudiante que tenía la banda porque eran narcotraficantes, dice que a él le contrata el grupo y dice nombres y apellidos de la gente que le contrata para quitar todas las huellas del coche y que pusieran en el coche además cal viva. Porque yo me pregunto, ¿qué más necesita un juez para saber que eso es que hay un crimen ahí, que hay un delito? Llámenlo ustedes como quieran. El tío no aparece, el tío dice que va en ese coche, le lavan, quitan todas las huellas y además antes de quitar esas huellas han metido cal viva. Explíquenme ustedes para qué. Bueno, pues eso, la jueza tampoco lo entendía, pero dijeron lo mismo, cuando aparezca el cuerpo. Con lo cual yo me permití el lujo, eso pasó en Santiago, y por tanto yo me permití el lujo en Galicia de decir al Faro de Vigo, me preguntaron, ¿usted cree que puede existir el crimen perfecto? Digo, ahora en España sí, sin ninguna duda. Desácanse ustedes del cadáver que no tienen ningún problema. Y lo sigo manteniendo. Y además le demuestro al que quiera, juez o lo que quiera, que eso es así. Bueno, ¿y por qué les digo esto? De que cuando me di yo cuenta del problema, yo soy investigador porque es lo que me gustaba, creo que desde que empecé en la Escuela General de Policía, antes de que me hicieran policía. Estaba allí y estando allí, pues simplemente estaba pendiente de las cosas. Entonces pasó el caso Débora, que saben ustedes y la mayoría lo habrán oído, y yo aluciné, y eso fíjense ustedes que apareció luego el cadáver a los 10 días. Pero yo me encontré, primero, que no había el cadáver, y por tanto, yo cuando preguntaba, ¿pero qué ha pasado? Me decían, ha salido a hacer footing, a la vuelta se ha cruzado con un vecino y ya no sabemos más. Luego veremos cómo se puede empezar a hacer esas cosas, pero eso es lo que sabíamos. Ni la familia, ni los amigos, nadie, absolutamente nadie, sabía nada más. Eso sí, nos ponían a parir todo el mundo, en la prensa, en todos los lados. Parece mentira, que no encuentre, que no sé qué. Pero la realidad es esa. Luego hablaremos cómo es. Y luego aparece el cadáver. Y a mí me decían, ahora ya tiene usted la escena. Digo, perdone, no, esa no es la escena del delito. Eso es una escena que nos han montado después, que es diferente. Ahí lleva, según los forenses, 24 horas. Y hace 10 días que dice que murió. Luego, esa no es la escena. Ahí no hay ninguna escena posible. Nos han montado ¿para qué? Aunque de ustedes la mayoría, hay algunos que saben algo más de estas cosas, pero la mayoría no saben nada, a ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Para qué ponen otra cosa? ¿Para ponerlo igual? ¿Ustedes se creen de verdad que lo pondrían igual y quedarían las cosas así y que nos diría eso alguna cosa? Digo como escena, ¿eh? Luego veremos lo que dice esa escena de Débora, precisamente. Luego, es como si no tuviera la escena, sí, que ya tiene la familia el cuerpo, ya por lo menos saben que está muerta la persona
y la pueden enterrar y si pueden llevarla flores, pero eso es todo, no hay más cáscaras. Y luego me decían, pero ¿para qué quiere usted la escena? Digo, porque a mí no me han enseñado en la escuela no digo en la escuela primaria, lógicamente, en la Escuela General de Policía no me han enseñado a investigar si no tengo una escena. La escena me da unos datos, cuándo han muerto, la hora, cómo han podido llegar allí, quién ha podido llegar, quién conocía el sitio, quién sabía dónde iban, qué amigos tiene en ese momento, quién tiene la fuerza, con qué la han matado. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, y les sigo ahora con el de Débora, no tiene ninguna señal de violencia. Lo único que tiene, eso lo vamos a dejar para luego. Vamos a dejarlo así. Quiere decirse cuál es el problema que yo les expongo a todos ustedes en este momento. Uno muy sencillo, no hay escena. Por eso, nosotros, igual que lo de la desaparición inquietante, nos dice quién puede ser la desaparición criminal y quitar las demás para no estar trabajando sobre algo que no tiene sentido. En la escena, cuando tienes ya todos los casos, dices, bueno, ¿y ahora cómo hago la escena? A mí les digo cómo se me ocurrió cuando Débora, porque fue el primer caso, ¿eh? Yo no conocía el caso. A raíz del caso de Débora, yo hago unos informes que son los que han dado al cabo de 16 años el Centro Nacional de Desaparecidos. También les explicaré eso. Pero vamos a dejar eso a un lado. La escena, ¿cómo se podría hacer? Pues nosotros empezamos a hacerla, yo creo que como se le ocurriría a casi todo el mundo. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, si es que se atreve, a mi compañero no quiero porque como sabe mucho, pero a alguno de ustedes se atreve a decir qué es lo que haría, que tengo compañeros ahí también. ¿Alguno os atrevéis a decir qué es lo primero que haríais? Eso, no tenemos para saber la escena. ¿Qué es lo primero? ¿Con quién hablaríais? ¿Con el juez? ¿Con la persona que ha encontrado? No, dale al botón de arriba. Pero es la escena de cómo han dejado el cuerpo ahí y quizá por qué. No, pero no me estoy refiriendo ya en uno normal, que luego no haya segunda escena, que no haya escena montada, para ver qué caminos ha podido tomar, por qué, con quién, cómo lo harías, con quién lo harías. Depende de muchas circunstancias, claro, depende con la familia, No, vamos por partes, con la familia. Yo también, lo primero que pensé fue con la familia. Puedes pensar otra cosa y luego seguimos. Pero el primer problema que nos encontramos con las familias fue precisamente que no nos decían la verdad, ni en hombres ni en mujeres. O sea, en mujeres cuando preguntábamos, ¿tiene alguna relación? ¿Tiene novio y tal? No, mi hija, salir con chicos, nada, todavía tiene 15 años, tiene 16 años, tiene 14 años, nada, nunca. Pues toma un poco de hierbita alguna vez. Mi hija, por el amor de Dios, ¿qué cosas tiene usted? ¿Y amigas? No. Sale con fulanita de tal, que es la amiga sí, pero nada más. No, de colegio a casa la vamos a buscar. Te quedas alucinado, todo el mundo es bueno. Luego, claro, en ese caso, que el caso de Débora fue así, cuando hablamos con la primera amiga que nos dijo, la propia familia nos dijo, su camello es uno que está en la zona de tal y que la vende ya hasta cocaína. Así que eso que decían los padres, que no había nada, pero con Aurora nos encontramos con algo mucho más gordo. El amigo con el que estaba nos dijo, es el padre el que le da hierba y fuma con ella. ¿Cómo el padre? Sí, el padre. Y ahí aprendió y ahora ya, efectivamente, últimamente, después de estar en el psiquiatra, ahora va ya y compra cocaína también y la compra en tal sitio, nos dijeron dónde. Van saliendo luego. Luego, el montar esa escena es muy complicado, porque la gente te va engañando unos y otros. ¿Quién te dice eso del camello que compraba? Una persona que no compraba, porque si compraba ya tampoco te lo va a decir. No te va a decir, hace esto porque yo le he visto. No, ya eso no lo cuenta. De tal manera que hacer la escena es muy complicado. ¿Cuál es el problema con los 8 años que yo me tiré haciendo eso y luego lo que he pensado después? Hay que elegir las personas
a las que vas, un poco lo que decía mi compañero, para eso está en judicial todavía y está en activo, es un poco lo que decía él, de que hay que mirar, hay que ver. Entonces hay que llamar, yo diría que hay que llamar a mucha gente, hablar con mucha gente, que tenga relación con ella, ir haciendo preguntas, para que con esas preguntas uno mismo pueda decidir quién es el que puede saber más. Y entonces a ese ya le va a preguntar, pero ya ese le va a preguntar con una idea de lo que quiere preguntarle. Y luego va llamando a cada uno. ¿Por qué? Porque vas a ir cerrando zonas. Vamos a ver qué amigos tiene. Entonces a todos les va preguntando y al amigo, al que le dice que este es amigo, le preguntas por el otro y a este le preguntas por el otro. O sea, lo primero que hay que saber es que hay que preguntar a mucha gente. Y eso te tiene que decir a quién vas a preguntar realmente de verdad. Y a ese que vas a preguntar, ¿qué es lo que le tienes que preguntar? Y saber sonsacarle eso. Lo cual quiere decir que hay que saber interrogar. Interrogar no es pegar, interrogar es manipular los conocimientos de la otra persona con preguntas que vas haciendo tú, haciéndole caer en trampas, para que él pueda ir entrando en lo que tiene que decir. Eso es interrogar. Y eso es lo que no se sabe, porque hoy en día no se estudia. Yo creo que aquí no hay, no lo sé, si hay algún guardia civil, no de los que ya ha pasado, porque sé que sí que hay alguno, pero, y policías lo hay en activo. Pero yo creo que en este momento en la Escuela de Ávila, porque tú hace mucho que pasaste ya por la escuela, no hay en este momento realmente gente que sepa interrogar. Yo creo, la mayoría de los profesores de las escuelas en este momento estatales, me refiero tanto de los 4 cuerpos o de los 5 cuerpos que hay, tanto estatales como autonómicos, todos tienen profesores universitarios, porque las carreras tienen que ser universitarias y todos son profesores universitarios, que en teoría pueden saber mucha, pero que no tienen la más ligera idea de lo que son la investigación, pero ninguna. Eso es como echar a los lobos a unas personas que hayan leído unos cuantos libros y dejarle unas escopetas y decirle, ala, mira a ver, le digo yo que antes de un par de días se los han comido. A ver, déjale el... No solo nos enseña a interrogar, es que no se interroga, ni en homicidio ni en nada. No aprietas eso. Hoy en día, en las comisarías, el interrogatorio ha desaparecido por completo, pero para cualquier delito. Entonces, claro, hay policías que llevan 10 años y nunca jamás han interrogado a nadie. Yo diría que interrogar, más que engañar y manipular con preguntas, sería extraer información, aunque sea involuntariamente, del interrogado. Porque uno de lo que trata es de sacar información. Pero perdona, un poco eso es lo que estamos diciendo. O sea, cuando manipulas, lo que estás sacando precisamente es eso, que te conteste involuntariamente algo que él no diría en condiciones normales. ¿Hasta qué punto se interroga mal? Pues tenemos el ejemplo de Biogen. El sistema Biogen establece una serie de preguntas para determinar el nivel de riesgo que corre la víctima, ¿no? Claro. Pues claro, si uno pregunta a cañón, la víctima incluso puede manipular el sistema para que el nivel de riesgo salga más alto. ¿Qué ocurre? Que las personas responsables de hacer esas preguntas tienen instrucciones en el sistema de que no se haga así, pero preguntan directamente, cuando en realidad lo que el sistema te dice es que con esa serie de preguntas, o sea, tienes que extraer una información, pero no preguntándola directamente, porque preguntándola directamente la persona sabe dónde quieres llegar. Y yo creo que el interrogado nunca debe saber a dónde quiere llegar el interrogador. ¿Y qué ocurre? Pues que la víctima, de hecho lo hace, manipula sus respuestas, manipula el sistema para que el nivel de riesgo sea extremo y, lógicamente, cargarlas contra el presunto agresor. Y eso es por una falta de preparación a la hora de interrogar. Luego estás de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo. Yo quisiera, poner una lanza en favor también de los investigadores, y es que la ley concede a cualquier detenido la posibilidad de no declarar.
y de hecho la utilizan el 90% de los detenidos, de manera que ya se ha generalizado esa función y efectivamente el interrogatorio puede no ser tan oportuno, dado que, o estar tan generalizado, dado que la mayor parte de ellos o te piden, como dicen los gitanos, un corpus Christi, un habeas corpus, o se niegan a declarar en comisaría, con lo cual se va escapando todo aquello que tú puedes extraer de una persona. Y por último está la asistencia letrada, que los letrados de oficio, obviamente, lo primero que aconsejan al detenido es no declarar. Efectivamente, eso que está diciendo Carlos es verdad. Lo que pasa es que yo me estoy refiriendo a los instantes anteriores, antes de tener un sospechoso. De tal manera, porque lo que necesitamos es encontrar la escena. Si nos metemos directamente con el que creemos que es, que yo lo primero que digo es al sospechoso, al que tengáis sospecha, ese no le llaméis. Porque cuando le llaméis tenéis que tener suficiente información sobre lo que podría haber sido como para poderle enganchar. Si no, no merece la pena. O sea, si tú avisas a un señor que ha matado a alguien, que crees que ha matado a alguien y es verdad, y le llamas y le dices, ¿y usted qué hacía? ¿Y dónde estaba? Y sin abogado y sin nada, claro, porque no tienes todavía suficientes datos. Y se marcha, inmediatamente irá a hablar con un amigo para decir, oye, yo tal día estuve contigo, y oye, y aquí dame un billete de los que tenías de metro porque voy a decir que he estado en el metro tal y que he ido al restaurante tal, y se puede encontrar, hacer el este. Yo siempre, por eso digo que hay que saber interrogar, hay que saber cuándo llamas a cada uno y hay que saber por qué les vas a llamar y qué les vas a preguntar. Cuando ya le digas a a una persona, pues cuando digo lo de persona, porque cuando digo tío, hombre o mujer, parece que estamos aquí diferenciando unos de otros. Una persona, quien sea, cuando le llamas porque vas a decirle que venga con abogado ya, tienes que tener datos suficientes, por lo menos para que se ponga nervioso. Si no, no lo llames nunca, porque no merece la pena. Bueno, vamos a seguir, porque yo quiero que me hagáis preguntas luego, pero quiero dejar esto un poquitín. Bueno, la familia miente con las desapariciones y engaña, no dice la verdad, con lo cual es un problema. La dificultad, ya lo hemos dicho, es la escena fantasma y, por tanto, eso también queda. ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con la familia? La del investigador. Eso que se queje la familia es el mayor error que podemos tener nosotros. La familia tiene que decir que los investigadores les están informando constantemente de lo que hacen. Lo que te parezca como investigador que no es bueno que sepa en ese momento la familia, no se lo cuentes. Pero habla con ellos, mira, pues habla con este no. Le cuentas cosas de las que ya tenemos que no tengan nada. Y de las cosas que nos den, por ejemplo, como os decía antes, de la persona esa que está con la hija tomando hierba y tal, que no te han dicho y te han dicho que no, ni fuma, ni toma nada de nada, pues hay que saberle entrar en unos momentos y decir, en cosa de juego de esos, seguro que le ha dado a usted algún canutillo, para que él te pueda decir, bueno, pues sí. Y si ves que te dice que no me diga que no, que me ha dicho una de sus amigas o uno de sus amigos que sí, que se lo da a usted y ya tiene que entrar al aro. Por eso te digo que hay que tener mucha información, que es lo que necesitamos. Y para eso hace falta días. Eso no es fácil hacerlo de otra manera. Entonces ya tenemos las dificultades y la relación con la familia, que tiene que ser constante. Y la prueba, fíjense ustedes, hasta qué punto la relación con la familia es importante, que los padres de Aurora Mancebo me siguen llamando y me felicitan hasta en mi cumpleaños. Me llaman cada 2 por 3. Cada vez que hacen alguna cosa en las televisiones o tal, me llaman. La de Débora, hasta que salió la hermana y montó el número, igual. Pero la madre me ha regalado hasta libros de esos incunables. O sea, cuando realmente se dan cuenta que salga o no salga, tú estás haciendo el esfuerzo real por encontrar, por saber la verdad. Porque yo siempre les digo lo mismo. Me gustaría encontrar a su hija o a su hijo, o a su padre o a su madre. Pero sobre todo, lo que me gustaría es saber qué es lo que ha pasado, porque eso es lo que me llama la atención. Eso es lo que me ha llamado la atención siempre. En investigación me ha gustado porque soy curioso. Dicen algunas personas que tengo germen de mujer, pues a lo mejor es verdad, pero me gustaría saber lo que pasa en casi todo.
Y unas veces lo consigues y otras veces no. Pero la familia está en contacto hasta... Yo les puedo decir a ustedes que de los casos en los que he intervenido, yo tengo el absoluto convencimiento de quién ha sido el autor y si está muerta la persona o no. Solo en un caso me he quedado con las ganas de saber ni siquiera si ha pasado y que ahora últimamente estoy dándole vueltas a algo que me aterra pensarlo, que es el caso de... el de Canarias, a ver si me acuerdo. Jeremy. No, es una mujer. Bueno, me acordaré, de eso se me va de la cabeza algunas veces. Es una chica de 13, 14 años que salió de su casa, iba hacia un centro comercial, el centro comercial La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, y que ni siquiera fuimos capaces de saber si había salido por la casa, por el portal de la casa. O sea, es una casa de pisos, nadie nos ha dado ninguna razón de que la hubiera visto, de nada. El único dato que tenemos es que llama desde un teléfono público al chico con el que ha quedado para decirle que tardará un poco, pero que va para allá. Eso es todo lo que se puede decir. Pero yo, después de tantas vueltas que doy a las cosas, pues un día, pensando lo que estamos hablando ahora, dije, es que no sé si ha salido por el portal. Digo, no le habrán matado la familia, los padres, y lo han denunciado como desaparición. Bueno, pues eso me ha quedado dentro a mí y ya veremos a ver si se me quita en algún momento la cabeza, porque ahora ya no puedo hacer nada, no puedo ir a hablar con ellos ni nada de nada. Con la madre sigo hablando prácticamente todos los días. Bueno, hablando no, hablar prácticamente hablo muy poco, pero con el WhatsApp me da los buenos días o qué tal estás, tal. Prácticamente todos los días. Y ya le digo que este verano, que es cuando se me ha ocurrido, digo, estaría bueno que una cosa que pasó en el 2004, una cosa que pasó en el 2004, que estoy hablando con la familia desde entonces, todos los días, que al final tuviera que decir, pero burro, si estaba allí la autoría, lo que haya pasado, aunque sea un accidente, que muchas veces también puede ser un accidente. Pero fíjense ustedes las dificultades que hay. Ya les he dicho por dónde se debe empezar, bajo mi punto de vista, a quién preguntar y qué preguntar. ¿Cuál son el otro problema que hay? Porque hay otro problema y ya les dejo que hagan ustedes las preguntas que quieran. El otro problema es los medios de comunicación. Me decía una familia, ¿usted cree que hay de alguna manera preferencia de unos desaparecidos a otros? Digo, yo creo que en principio no. Pero lo que está claro es que el periódico lo que necesita es una noticia que tenga cuanta más visión y más importancia, mejor. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Pues un poco lo que estábamos hablando, entre que desaparezca, por ejemplo, Débora, que no era muy conocida en aquel momento, ahora sí, y que desaparezca Diana Quer, pues los periódicos irían a Diana Quer. Y no tienen tanto personal como a decir, ¿qué hay? Hoy ha habido 5 desapariciones en España, tú a tal, no. Le mandan a uno, a un cámara y a un redactor, y le mandan a un punto, ahí lo hace y ya está. Entonces, ¿eso se llama preferencia? Yo no sé cómo llamarlo, pero efectivamente el periódico elige, el medio de comunicación que sea, elige a quién. Y cuando de repente, esto es como las modas, cuando de repente una cosa empieza a funcionar más, por la razón que sea, pues como pasó con el niño pintor de Málaga, o como pasó con Diana Quer, o como está pasando ahora con Débora, entonces que todos los medios de comunicación parece que se hacen la sombra unos a otros, con lo fácil que sería con la cantidad de desapariciones que hay, decir, tú vete a este, tú vete a aquel, cada periódico que mandara o cada televisión que mandara a un sitio diferente, y tendríamos todos un poco comunicación de todas las cosas, información de todos los lados. Yo creo que con esto tienen ustedes una idea así, muy general. Pero todas las dudas que tengan, yo estoy dispuesto a contárselas. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hacíamos? Porque lo que sí puedo decir es que no debí ser mal profesional y no debí ser mal maestro, porque a mi gente, a los que yo preparé, porque nadie sabíamos hacer desapariciones, yo tampoco, a uno que era
sevillano le tengo de jefe de homicidios de Sevilla. Y la verdad es que era un tío muy bueno. Una de las cosas que luego me echaron abajo en la policía, no en los juzgados, que era una persona que tenía un colegio y le mataron en el garaje cuando entraba al garaje con el coche, me pegaron un tiro en la cabeza. Cuando ya teníamos dónde se había comprobado las balas, la pistola, quién la tenía y cómo la tenía. Cuando teníamos prácticamente todo, y lógicamente la persona, pues a mí me mandan a Extremadura de responsable máximo y deciden en la policía que eso no tiene suficiente color y que lo dejan. Hasta la juez llamó para preguntar qué es lo que pasaba. Y le dijo al comisario, cuando dijo, es que no hay suficiente, dice, pues sabrá usted poco, si sigue ahí el comisario Galán, esto va para adelante. Pero bueno, eso son anécdotas. Así que estoy a su entera disposición. Muchas gracias, don Ángel. Yo quisiera hacerte dos preguntas que probablemente nos ilustrarás más. Una es cómo se salva el metalenguaje que tienen los adolescentes, amigos suyos de colegio y etcétera. Entre ellos tienen un metalenguaje tanto con los teléfonos móviles como en las relaciones personales, y que es muy difícil de salvar. Y la segunda pregunta es cómo es que ¿qué ocurre al investigador cuando los medios de comunicación le están desvirtuando prácticamente todas las pruebas o todos los indicios que está consiguiendo? Porque la familia le ha dado un indicio, los amigos le han dado otro indicio, pero la prensa dice haber hablado con otros y da algo que normalmente es mucho más impactante de cara a la lectura de un periódico o a la visión de una noticia. Pues yo creo que es bastante sencillo. Yo a mi gente, yo lo he hecho así, pero a mi gente sobre todo les decía, sobre el tema que estáis siguiendo, que estáis investigando, no leáis nada en la prensa. De tal manera que ellos hacen su trabajo sin más. Y en el tipo de mensaje o de lenguaje que utilizan las personas en una determinada época, efectivamente es muy diferente unas a otras. Pero precisamente porque es muy diferente, lo que hay que hacer cuando se pregunta es saber cómo preguntas para que la respuesta que te den sea lo suficientemente clara para ti, para que sepas lo que es.